Bien, vamos a comenzar, chicos. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto han sido sistemas de ecuaciones, hemos visto teorías también de matrices, demostraciones, un par de ejercicios. El día de hoy ya nos vamos a meter, se podría decir, a gran parte de la teoría más fundamental de este curso, de esta materia, ¿no? Como lo que son espacios vectoriales. Ya. A ver, antes de comenzar con espacios vectoriales, hay ciertas cosas que tenemos que nosotros, se podría decir, entender y recordar antes de echarnos de una a ejercicios o cosas así, ¿sí? Como les vengo diciendo, esta materia más que ejercicios es más de entenderla y entender qué es lo que está pasando en cada tema. Entonces, realmente el espacio vectorial no es más que un conjunto no vacío, el cual se va a definir un conjunto no vacío que vamos a llamar B, se va a definir un campo que en este caso vamos a decir que es reales, y se van a definir operaciones, las cuales vamos a llamar operación de suma entre los elementos del conjunto B y la operación multiplicación entre escalares de esto, o sea, se podría decir entre números reales y elementos del conjunto B. Ya, esta se podría decir que es la notación que nosotros vamos a usar con espacios vectoriales, pero obviamente para nosotros entender esta estructura que nosotros le vamos a llamar estructura algebraica, ¿ya? Primero tenemos que saber qué es, qué es, por ejemplo, R, qué es una operación, ¿ya? Entonces, con lo primero que vamos a comenzar es con cómo nosotros nos acordábamos, por ejemplo, de qué era una operación binaria, ¿ya? Entonces nosotros, si recordamos que era una operación binaria, antes nosotros solo lo conocíamos como esto, ¿sí? Como, bueno, una operación binaria que normalmente, antes le decíamos binaria interna, pero ahora le vamos a solo decir operación binaria, ¿ya? Otra, se podría decir, otro nombre que también recibe se podría decir que esta nomenclatura de operaciones binarias es también lo que viene a ser ley de composición o ley de composición interna. O sea, que decir operación binaria va a ser lo mismo a si ustedes les dicen, de alguna manera, esto de aquí, ley de composición interna. Entonces, estas dos cosas son lo mismo, sino que simplemente diferente notación, como siempre, ¿no? Entonces, ¿qué era una operación binaria desde el pre para nosotros? Una operación binaria no era más que una operación entre dos o más elementos, ¿no? De un conjunto no vacío, donde ¿cuál era la principal característica de una operación binaria? Pues que la operación binaria, digamos, si yo tengo un conjunto B, digamos, ¿no? Entonces, digamos, este conjunto B tiene dos elementos, lo vamos a hacer gráficamente, digamos, tiene este elemento que le vamos a llamar el elemento A y a este de acá el elemento B. Y vamos a definir, digamos, la suma, que en este caso no va a ser la suma que nosotros conocemos, sino que es otra suma, ¿no? Porque si se dan cuenta que tiene como ese circulito, ya, esa es otra operación. Ya, entonces, ¿qué era una operación binaria? Era cuando yo cogía dos elementos de este mismo conjunto, ¿sí? O sea, del conjunto B, ¿ya? Y yo los juntaba a través de la notación del operador. En este caso iba a ser esto. Entonces, por ejemplo, si yo quería hacer A operación en este caso con B, ¿ya? ¿Qué iba a pasar aquí? Pues de que si yo hago A operación B, pues digamos esto me da C, ya, pero C también, ¿dónde iba a estar? C también iba a estar en este conjunto V, ya. Entonces, básicamente, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo estoy cogiendo dos elementos, A, B, y estos de aquí me mandan a otro elemento C, donde ¿qué sucede? Que A, B, C pertenecen a quién? Pertenecen a B, que es el conjunto, ¿no? Que es este conjunto que estamos dibujando aquí. Entonces, esto era una operación binaria. Coger dos elementos, dos o más elementos de un conjunto cualquiera, al cual si los juntábamos nos tenía que dar
otro elemento de ese mismo conjunto, ¿ya? Entonces aquí es donde viene ya el primer criterio, que ya esto es ya lo que se comienza a ver diferente a como nosotros lo veíamos en el pre, ¿ya? Este, una operación binaria es una función. ¿Qué opinan, chicos? Así mismo, pueden como en la dinámica de todas las clases, me la pueden contestar por interno. Una operación binaria es una función. Recuerden, ¿cuál era el concepto de función? Pues no, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál era el concepto de función? Y bueno, pues el concepto de función, se podría decir, la forma más fácil en la que podemos recordar el concepto de una función es pensar a la función como que la función fuera una máquina. Ya. Entonces, esta máquina, que le vamos a llamar f de x, voy a poner un ejemplo, se podría decir no numérico. Entonces, en este caso, vamos a recordar, una función no era más que, digamos, si yo tengo este flaco y esta función se llama, por ejemplo, función quitar, quitar brazo derecho. Entonces, ¿qué hacía la función? Si este flaco entraba a la función de aquí, ¿sí? Significa que si yo hago la función, la evalúo en el flaco, ¿qué me va a botar? Me va a botar al flaco, pero sin el brazo, ¿qué? Sin el brazo derecho, ¿no? Entonces, en teoría, la teoría detrás de este ejemplo, se podría decir que pongo, es que a todo elemento que entre dentro de una función le pertenece un único elemento, ¿ya? Entonces, ese era el concepto de función, de que a cada elemento del conjunto de partida le pertenezca uno y solo uno del conjunto de llegada, ¿ya? Entonces, a partir de eso, ahí viene la pregunta. ¿Las operaciones binarias serán funciones? ¿Ya? Entonces, ahí me ponen si es, y sí, correcto, sí sería una función. ¿Por qué? ¿Qué tipo de función sería, digamos? A esta operación binaria la vamos a denotar como phi, ¿ya? Esta operación binaria phi lo que hace es ir desde un conjunto, ¿sí? Desde pares de un conjunto, ¿no? Entonces, si yo quiero ir desde mi conjunto de partida va a ser un par de elementos de aquí. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Yo de dónde voy a partir? Voy a partir del producto cartesiano de ese conjunto, ¿no? Porque así voy a obtener pares ordenados. ¿Y qué me va a botar eso de ahí? Me va a botar un elemento de B mismo. Entonces, una operación binaria simplemente se puede definir como una función phi a la cual su conjunto de partida va a ser, ese podría ser el producto cartesiano de ese conjunto. ¿Y a dónde voy? ¿Cuál va a ser su conjunto de llegada? Pues su conjunto de llegada va a ser exactamente el mismo conjunto. Entonces, eso era una operación binaria, ¿sí? Coger dos elementos de un mismo conjunto y que le pertenezca un único elemento que también sea ese conjunto, ¿ya? ¿Y cómo lo podíamos definir como función? De esta forma. Ahora, en cambio, así como operaciones binarias, también existen otras, como lo que son operaciones mixtas. ¿Ya? Por ejemplo, para no quedarnos solo con la idea del concepto de operación binaria, las operaciones binarias serían la suma y la multiplicación, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, de ahí depende en qué conjunto lo hagamos para que sean operaciones binarias. Por ejemplo, la suma en reales, se podría decir que la multiplicación en reales, sí existe como una operación binaria. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de una operación binaria. En cambio, acá vamos a definir las operaciones mixtas. ¿Ya? Entonces, miren, si las operaciones binarias son funciones, las operaciones mixtas también van a ser funciones. Y estas van a ser funciones que en este caso la vamos a denotar phi, pero phi sub uno, donde phi sub uno va a ser ¿qué cosa? Va a ser una operación que va a ir desde el conjunto B, producto cartesiano, con otro conjunto al que le vamos a llamar W. ¿Y a dónde va a llegar? Va a llegar a B. ¿Sí? Entonces, ¿qué son operaciones mixtas? Pues las operaciones mixtas lo que hacen es, digamos, yo tengo un conjunto B aquí. Ya, este es el conjunto B y este es el conjunto W. ¿Ya? Entonces, digamos que los elementos de estos conjuntos van a ser B1, B2 y así sucesivamente, y acá en cambio va a ser W1, W2 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es hacer una operación mixta? Pues una operación mixta es coger un elemento, un elemento del primer conjunto, o sea, en este caso del conjunto B, y luego coger otro elemento del segundo conjunto, que en este caso es el conjunto W. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sugiere, se podría decir, una operación mixta? Pues lo que sugiere una operación mixta no es más que hacer B2, en este caso vamos a definir, por ejemplo, la operación triángulo, ¿ya?
La operación triángulo es una operación mixta, la cual va a ir desde el conjunto B al conjunto W y me va a dar como resultado un elemento del conjunto B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo hago B2, triángulo, W2, eso va a ser igual, por ejemplo, a B1. Entonces, si se dan cuenta que aquí, ¿qué es lo que yo estoy cumpliendo? Estoy cumpliendo con lo que me pide esta función triángulo, ¿no? Que es una operación mixta. ¿Ya? ¿Qué hace? ¿Qué hace esta operación? Pues coge un elemento del conjunto B, un elemento del conjunto W, y me da un elemento del primer conjunto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros definimos operaciones mixtas. ¿Ya? Ahora, ejemplos de operaciones mixtas. Entonces, por ejemplo, si nos acordamos, para quienes hayan visto física o tal vez ya vieron vectorial, ¿ya? Recordarán que, por ejemplo, una operación que va a ser una operación mixta sería, por ejemplo, el producto entre escalar y vector, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de qué? De una operación que es mixta. ¿Por qué? Porque el escalar era un numerito, ¿no? Mientras que el vector, ya vimos todas las formas en las que nos puede. Entonces, ¿cómo está definido esto de aquí? Esto de aquí está definido que si yo tengo digamos, un escalar que le vamos a llamar alfa, multiplicado por un vector que le vamos a dar b1, ¿ya? Si b1, por ejemplo, digamos que b1 pertenece a R3. Entonces, ¿qué forma va a tener este vector? X, Y, Z. Entonces, ¿qué hacía esta operación? Cogía un elemento del conjunto R3 y cogía este otro elemento donde alfa en cambio va a pertenecer a ¿quién? Alfa iba a pertenecer a los reales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta de que en esta operación entre escalar y vector, ¿qué estoy haciendo? Estoy cogiendo un elemento del conjunto R, un elemento del conjunto R3, ¿y qué estoy obteniendo? Un elemento, en este caso, de R3. Entonces, de esa forma se define, ¿no? Esto es una operación mixta por esa razón, porque cojo elementos de diferentes conjuntos y me da como resultado un elemento de alguno de esos dos conjuntos, ¿ya? Entonces, eso nosotros definíamos como operaciones mixtas. Ya, entonces, dense cuenta que ya vamos viendo dos teorías importantes, lo que son operaciones binarias y operaciones mixtas. Ahora viene la tercera, ¿ya? Que esta, en cambio, sería lo que es una operación monaria. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la operación monaria, ¿qué era lo que hacía la operación monaria? La operación monaria también va a ser una función phi sub 2, la cual va a ir desde un conjunto no vacío V hasta un conjunto no vacío V mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esto de aquí? Pues que si ustedes, de alguna manera, digamos, tienen B sub 1, si B sub 1 pertenece a B, entonces si ustedes hacen phi 2 evaluado en B1, eso también va a pertenecer a quién, también va a pertenecer a B. ¿Sí? Entonces, una operación monaria lo que hace es coge elementos de un mismo conjunto para que les den otro elemento de ese mismo conjunto, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace como tal la operación monaria, se podría decir, ¿ya? Relaciona eso aquí. Entonces, aquí se podría decir, característica principal de una operación monaria es que solo interviene un conjunto. Y entonces, si se dan cuenta, ya vamos viendo estos conceptos que nos van a ir sirviendo para ir definiendo poco a poco qué es un espacio vectorial. Ya. Entonces, ¿para qué nos sirven todos estos conceptos que estamos viendo? Pues yo ya les dije, desde el principio definimos cuál era la estructura algebraica de qué, de un espacio vectorial. Y bueno, pues la estructura algebraica de un espacio vectorial es esta de aquí, que estamos viendo aquí, ¿sí? Sin embargo, ya con lo que hemos visto, ya sabemos cómo se definen las operaciones, pero ahora falta ver qué es esto de aquí, qué es R y qué es V, ¿ya? V ya sabemos que es un conjunto no vacío, entonces nos falta ver qué será esto de aquí, ¿ya? Y a esto, aquí es donde entramos, se podría decir, a otra teoría muy importante, a la cual usualmente no se le da mucha importancia, porque todos siempre, la gran mayoría de estudiantes siempre estudian espacios vectoriales, y cómo hacer ejercicios y tal, pero no se estudia a fondo qué es eso de ahí, ya. Entonces, eso de ahí, R
en este caso, se define como un campo, ¿sí? Entonces aquí es donde nace la palabra campo, ¿ya? ¿Qué es un campo? Un campo lo podemos definir como, se podría decir, como simplemente un conjunto no vacío, donde se definen su respectiva operación binaria. ¿Ya? Entonces nosotros nos tenemos que acordar, bueno, y para hacer operación binaria, ¿qué se necesitaba para que podamos decir de que una operación es una operación binaria? Entonces, ahí sí nos vamos a, si nos vamos al pre, ¿qué tenía que cumplir para que se podría decir, para poder llamar a una operación binaria? Pues tenían que cumplir un par de características, ¿no? Un par de propiedades, ¿ya? Entonces, asimismo, para como dentro de un campo se define una operación binaria, ¿ya? Entonces nosotros para definir que algo es un campo, vamos a tener que demostrar que ese conjunto cumple con propiedades de, en este caso, propiedades de operaciones binarias, ¿sí? Que déjenme pegar aquí, las propiedades van a ser las siguientes. Entonces, ya, exacto. Entonces, ya, así como en el pre, que tenían que cumplir ciertas propiedades, aquí va a pasar lo mismo. ¿Y por qué vamos a tener? Y aquí es mucho ojo con lo que nosotros demostramos, ¿sí? Porque, a ver, nosotros se podría decir que el campo es el conjunto, ¿ya? El conjunto donde están definidas estas operaciones. Entonces, todas estas cosas que nosotros demostramos, o sea, todo lo que demostramos, que sean asociativas, que sean conmutativas, que la multiplicación es distributiva respecto a la suma, todo esto de aquí, ¿qué es en realidad? Todo esto de aquí son exactamente las mismas propiedades que nosotros desde el pre veníamos nosotros ya, se podría decir, demostrando, sino que cabe recalcar que no a gran nivel, porque ¿qué era lo que hacíamos en el pre? En el pre solo nos daban una tablita, ¿ya? Y nosotros decíamos, bueno, ese conjunto cumple con esas propiedades. Entonces, normalmente nosotros trabajamos con conjuntos finitos, conjuntos que a veces tenían 3 elementos, 2 elementos, ¿ya? Entonces, ahora, en cambio, vamos a trabajar con conjuntos más grandes, ¿ya? Entonces, estas formas de nosotros, se podría decir, demostrar que son asociativas, que son conmutativas, pues nosotros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita es definir, por ejemplo, ¿cuál era la propiedad de de que sea para que sean asociativas? Entonces, propiedad asociativa. Ya. Entonces, ¿qué tenía que cumplir para que una operación binaria sea asociativa? Pues se tenía que cumplir que si yo tengo un elemento A, un elemento B, ¿ya? Y yo hago una operación, en este caso, ¿ya? Una operación cualquiera entre estos dos, ¿qué tenía que pasar? Pues que esto sea igual, bueno, si yo tenía A más B, y bueno, aquí tengo que poner otra operación con C. Ya esto es exactamente igual a definir A más, en cambio, B más C. Ya. Entonces, esto de aquí, demostrar que se cumple esto de aquí, ¿qué es lo que significa? Pues lo que estamos demostrando cuando hagamos esto de aquí es demostrar que se cumple ¿qué propiedad? La propiedad de asociatividad, ¿sí? O sea, que esa operación binaria es una operación asociativa, ¿ya? Otra propiedad que también tenemos que nosotros demostrar dentro de un conjunto para decir que ese conjunto es un campo, ¿ya? Va a ser ¿qué cosa? Propiedad conmutativa. Entonces, ¿qué tiene que cumplir la propiedad conmutativa? Pues lo que se tiene que cumplir es esto, ¿no? Que dos cosas sean conmutas o conmuten, se podría decir, es que si yo tengo A operación B, eso es lo mismo que hacer que B operación A, ¿sí o no? Ya, entonces, hasta ahí ya tenemos esas dos propiedades que nos van a ir ayudando. Ahora dice, la multiplicación es distributiva con respecto a la adición, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a hacer
distributiva. Entonces, esta tercera que nos dan aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que significa? Pues lo que significa es que si yo hago A, pero X, donde vamos a definir, primero aquí encima voy a poner si K, de ahora en adelante voy a poner K cada vez que yo me refiero a un campo, ¿sí? K es un K, significa K, campo, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes vean la letra K, se podría decir en cualquier notas de profesores, diapositivas de profesores, en libros, cada vez que ustedes vean K, significa que se refieren a un campo, ¿ya? Pero no a cualquier campo, sino un campo arbitrario. ¿Sí? ¿Qué significa que un campo sea arbitrario? Que puede ser cualquier campo, ¿ya? Que lo que nosotros que vamos a demostrar sirve para cualquier campo, ¿ya? Otra cosa que va con respecto a la notación, es que hay en libros, ¿sí? Que lo voy a poner más acá, a ver, donde la suma se la pone así simplemente, como un más, como nosotros la conocemos. Pero en otros libros, ¿sí? Lo suelen poner también así, ¿ya? Otra forma como también suelen poner la adición o suma, también es de esta forma, un cuadrado y una cruz así, ¿ya? Entonces, quiero que se den cuenta que todas estas cosas son nomenclaturas que nosotros nos van a ir ayudando. Por lo general, cuando ya en cambio vayamos a demostrar espacios vectoriales, usualmente nosotros lo que vamos a hacer es uso de esta notación de aquí, porque usualmente en los ejercicios de tipo examen, ¿ya? Usualmente se usa esa notación porque normalmente la operación que nos dan no es la operación que nosotros conocemos, ¿sí? Sino que nos definen una operación, ¿ya? Ya vamos a ver qué significa esto de que te definan una operación. Y entonces esto es suma, y en cambio vamos a poner que lo de acá es resta, ¿ya? Entonces esto va a ser no, perdón, resta, no, si no sería multiplicación aquí. Ya en cambio la multiplicación, la notación de la multiplicación, va a tener varias, ya. Una va a ser el simple puntito, que nosotros ya conocemos. Otra va a ser bolita puntito. Otra va a ser cuadrado y una X aquí, de esta forma. Entonces, esas son notaciones que cuando nos hablen de sumas o multiplicación, ya se refieren a sumas o multiplicaciones arbitrarias. ¿A qué me refiero arbitrario? La suma que todo el mundo conoce aquí son ¿qué cosa? Por ejemplo, cuando yo tengo un elemento A y lo sumo más un elemento B y obtengo un elemento C. ¿Y qué hace la suma? Pues como la suma es una operación binaria, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que podemos decir? Que A, B, C pertenecen a un mismo conjunto. Digamos que en este caso A, B y C pertenecen a los reales, ¿ya? Entonces, esa era la suma, era como se definía la suma, ¿ya? Entonces, en cambio, por ejemplo, la multiplicación que todos nosotros conocemos, ¿cómo se define? Yo voy a hacer A punto B igual a C, donde A, B, C pertenecen a los reales, ¿sí? Entonces, de esa forma era como se definían sumas y multiplicaciones. Entonces, por ejemplo, ahí es donde surge, por ejemplo, otra pregunta. ¿La división era una operación binaria o no? La división era una operación binaria. Entonces, recordemos que para hacer operación binaria tenían que tener inversos, ¿no? Inversos aditivos, inversos multiplicativos, ¿ya? Entonces, en este caso, la división tiene inverso para todos, ¿o no? Por ejemplo, ¿cuál es el inverso de uno? El inverso multiplicativo de uno. Es uno mismo, ¿no? ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 2? Es un medio. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el inverso multiplicativo de cero? ¿Ya? Entonces, sí nos damos cuenta de que en cambio la división no está, se podría decir, definida para todos. ¿Por qué? Porque no está definida para cero. Entonces, como no está definida para cero, por conocimientos previos, así mismo del pre, ya nosotros sabemos de que la división no es una operación binaria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a borrar esto de aquí. Y entonces, por ahora, las que nos van a nosotros interesar no es más que la multiplicación y la suma, ¿sí? Estas son las únicas dos operaciones que a nosotros se podría decir que es la que vamos a utilizar para el uso de propiedades. Entonces, en este caso,
bueno, ahora vamos a definir como estábamos definiendo, ¿no? Ahora la propiedad distributiva. Bueno, la propiedad distributiva, ¿qué era lo que hace? Pues si yo tengo A cruz, ¿qué significa esto? Multiplicación también, ¿sí? Esta es otra forma, otra anotación más que la tengo que anotar aquí. Otra forma más de poner la multiplicación es así. Pero, ojo, que mientras yo no aclare cuál es mi operación, quiere decir que esa operación no necesariamente es la operación que nosotros conocemos de toda la vida, ¿sí? Recuerden de que así era cuando nosotros veíamos operaciones binarias. No necesariamente esas operaciones en las que nosotros nos ponían en los ejercicios eran necesariamente las operaciones que nosotros conocíamos, ¿ya? Entonces, por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos viendo qué operación es la que se está haciendo ahí. O sea, en este caso, esto va a ser A y aquí vamos a poner B más C. Y esto va a ser igual a A cruz B más A cruz C. Ya. Entonces, si se dan cuenta que esta va a ser la propiedad que la propiedad distributiva. ¿Sí? Aquí en cambio va a ser la distributiva. Ya, entonces la siguiente que nos dicen es, las operaciones tienen elementos neutros. Entonces ahí nos tenemos que preguntar, ¿cuáles eran la propiedad de elemento neutro? Ya, entonces, recuerden, ya, algo importante, ya. ¿Cuántas operaciones se definen en lo que yo acabo de nombrar campo? ¿Ya? Entonces, si nosotros leemos aquí, se define la suma y la multiplicación. Entonces, aquí viene una pregunta fundamental. ¿Cuántos neutros va a tener mi K campo arbitrario? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Ah? Entonces, eso me lo pueden poner por el chat. ¿Cuántos neutros va a tener mi campo? Mi campo arbitrario. ¿Cuántos elementos neutros va a tener? ¿Mm? Así, me lo pueden responder por interno si quieren. Recuerden que no importa si se equivocan, aquí lo importante es que intenten participar, intenten también entender esto de aquí. ¿Sí? Entonces, ahí de nuevo repito la pregunta. ¿Cuántos elementos neutros tendrá el campo? Ya. Entonces, la respuesta a eso de ahí sería dos. Ya, ya, a ver por qué. Dos elementos neutros. Por ejemplo. Ya. ¿Quiénes van a ser esos dos elementos neutros? Pues un elemento neutro va a ser el elemento neutro para la adición. Entonces vamos a poner aquí elemento neutro para la adición. Ya. En cambio, el otro es el elemento neutro para ¿quién? Neutro, en cambio, para la multiplicación. O el producto, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Recordar que adición y suma es lo mismo, multiplicación y producto es lo mismo también, ¿no? Entonces, ahí ustedes lo pueden definir de la forma que a ustedes se les haga más cómodo, ¿ya? Entonces, ya. Recuerden que la resta, primero, la división no está contemplada como una operación binaria, ya que se podría decir que en los reales, nosotros la división es una operación porque nos lo enseñan en la escuelita, pero en realidad la división no es una operación binaria, como lo decíamos en antes, ¿ya? Eh, pero normalmente, ya cuando nosotros nos vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de que la división no es más que una multiplicación, ¿no? Una multiplicación de un inverso multiplicativo de algún, se podría decir, de algún número real, ¿sí? Entonces, realmente podemos ver como que la división realmente es una multiplicación, ¿sí? Una multiplicación con un elemento, que en este caso ese elemento se va a llamar inverso multiplicativo, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver, bueno, ¿cómo se define este neutro para la adición? ¿Ya? Entonces, este neutro para la adición lo que tiene que cumplir, la propiedad que tiene que cumplir es la siguiente. Bueno, que si yo hago A, operación B, eso sea igual a A, donde A tiene que pertenecer al campo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les dice esto?
que cada vez que ustedes hagan una suma, ¿sí? De cualquier elemento, en este caso del conjunto que va a ser el campo, ¿sí? Cualquier elemento del campo, ustedes hagan esta operación, les va a dar exactamente el mismo. Por ejemplo, el típico que nosotros conocemos de los números reales es ¿quién? El cero, ¿no? Entonces, ¿qué era el neutro aditivo? Pues el neutro de la adición o neutro aditivo no era más que, por ejemplo, hacer cuando nosotros hacíamos en los reales esto, ¿no? 3 más cero es igual a 3. Entonces, en este caso, el cero va a ser el neutro aditivo ¿de qué? De los reales, ¿sí? Porque, spoiler, los reales son un campo, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo esas cosas. Vamos viendo qué es lo que tenemos que demostrar cuando hablemos de neutro para la edición. En cambio, cuando hablemos de neutro multiplicativo, ya. Entonces, el neutro multiplicativo, en cambio, lo que va a definirse es que si yo hago, así mismo, A punto, o sea, multiplico A por un B, eso va a ser exactamente igual a A, ¿ya? Entonces, de esa forma es como se define, se podría decir los neutros tanto de la adición como multiplicativos, ¿sí? Entonces, hasta ahorita ya vamos definiendo varias propiedades que son las que yo tengo que demostrar al momento de decir si algo es un campo. Ahora, si seguimos viendo, bueno, ya hasta ahorita, otra forma también, como se denota usualmente, ¿sí? Es que el neutro, por ejemplo, para la adición, se lo denota con un cero y el neutro de la multiplicación se lo denota con un uno. Pero ojo, esto es notación, ¿sí? O sea, cada vez que hablemos de neutro de la adición, le vamos a poner un cero, ¿sí? Donde esté cero, le podemos llamar cero de K, ¿ya? ¿Por qué le ponemos cero sub k? Para que ustedes no se confundan de que este es el cero que todos ustedes conocen, ¿ya? Este cero simplemente es una notación, ¿ya? Entonces, cuidado a confundirse con eso. Este cero no es el cero que ustedes conocen, sino que es una notación para un neutro aditivo, ¿ya? Y para el neutro multiplicativo vamos a usar el uno, ¿ya? Pero de nuevo vuelvo y repito, este uno no es el uno real que ustedes conocen, sino que es un uno, una simple notación, ¿sí? 1K. Ya, entonces, cada vez que hablemos ahora de neutro de la adición, vamos a llamarle 0K, y cada vez que hablemos de neutro multiplicativo, le vamos a llamar 1K, ¿ya? Entonces, recuerden de que esta notación puede variar dependiendo de su profesor, dependiendo también, más que todo, la bibliografía que se utiliza. Usualmente, hay dos libros que son principales en la bibliografía de álgebra lineal, pero por lo general a mí más me gusta uno que se los voy a pasar por el grupo, porque me he olvidado de pasarlo, es uno que es el Pita Ruiz, se llama. Ya, ese a mí me pareció buenísimo porque las demostraciones, más que todo en este libro de aquí, se los voy a pasar por PDF en el grupo, ¿ya? Entonces, ese es muy bueno porque hay bastantes demostraciones. Entonces, eso les va a hacer entender varias cosas, ¿ya? Bueno, entonces hasta aquí ya vamos viendo cómo se definen las primeras cuatro propiedades. ¿Cuál va a ser la siguiente propiedad? Bueno, la siguiente propiedad va a ser cada X que pertenece acá tiene inverso, ¿ya? Entonces, ahora, así como hablamos de neutro, ¿sí? Recordemos de que por operaciones binarias, si hablamos de neutro, también tenemos que hablar de qué, de inverso. Inverso, en este caso, entonces, ¿cuántos inversos van a haber? Van a haber dos, que va a ser el inverso aditivo. ¿Y qué otro inverso? El inverso multiplicativo. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que tiene que cumplir este inverso aditivo? Bueno, lo que tiene que cumplir el inverso aditivo en este caso es que si yo hago A y yo le sumo B, eso me tiene que dar exactamente, en este caso, 0K. ¿Quién va a ser 0K? La notación de ¿qué? Del neutro aditivo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que les dice el inverso aditivo? Que si ustedes cogen ese inverso con cualquier elemento del conjunto que ustedes estén hablando, eso va a ser igual al neutro aditivo, ¿sí? Y lo mismo pasa con el inverso multiplicativo, ¿no? Si ustedes hacen A producto
B, eso va a ser exactamente igual que ¿qué? Que 1K, donde 1K es la simple notación de ¿qué? Del neutro multiplicativo. Entonces, ¿qué es lo que dice el inverso multiplicativo? Que si ustedes hacen A producto el inverso multiplicativo, eso va a ser exactamente igual al neutro multiplicativo, ¿sí? Entonces, ya hasta ahorita ya van varias, se podría decir, ya todas, porque ya ahorita estas serían todas las propiedades. Ya, usualmente, aquí como lo dice en el texto, ya, la notación que se utiliza para el inverso aditivo es menos. Por ejemplo, menos X. ¿A qué se refiere esto? Que pertenece acá. Por ejemplo, que esto no es, vuelvo y repito, eso no es un signo negativo, ¿sí? Como nosotros lo conocemos, ¿ya? Esto es una forma más general, es una notación. Entonces, cada vez que hablemos de inverso aditivo, por ejemplo, ¿cuál va a ser el inverso aditivo de A? Bueno, el inverso aditivo de A va a ser menos A. ¿Ya? Pero vuelvo y repito, esto es una notación, porque eso va a depender, quien sea el inverso aditivo, no siempre va a ser cero, porque eso va a depender de quién, va a depender de las operaciones que me definan a mí, ¿ya? Recuerden que hasta ahorita, las operaciones que nosotros conocemos son la suma, la multiplicación de toda la vida, ¿ya? Pero aquí en álgebra lineal van a haber bastantes operaciones diferentes. Entonces, cuando nos definan esas operaciones diferentes, cuando nosotros hablemos de esto, de menos x, eso va a ser una simple notación, ¿ya? Y lo aclaro y lo vuelvo y lo repito porque muchas veces suele surgir bastante confusión por eso de ahí, ¿sí? En cambio, cuando nosotros hablemos de inverso multiplicativo, pues el inverso multiplicativo se va a denotar como, en este caso vamos a poner x elevado a menos 1, ¿ya? Donde vuelvo y digo, esto pertenece acá, ¿sí? Pero vuelvo y repito, ¿ya? X, por ejemplo, ¿qué significa ese X menos 1? Que si, por ejemplo, yo tengo el elemento B, ¿cuál va a ser el inverso multiplicativo de B? Pues el inverso multiplicativo de B va a ser B a la menos 1. Pero recordar que esto es una simple notación, ¿sí? X elevado a menos 1 es una simple notación. No es que siempre, por ejemplo, B a la menos 1 va a ser como lo hemos conocido desde antes, ¿no? B a la menos 1 siempre nosotros decimos igual a 1 sobre B, ¿ya? Pero vuelvo y repito, hay que tener mucho cuidado aquí en álgebra con eso, porque eso es una simple notación. ¿Ya? Entonces, estas son todas las propiedades que tiene que cumplir un conjunto para poder ser considerado un campo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el primer ejercicio o la primera demostración de campo va a ser este de aquí. Déjenme anotar. Ya. Entonces, vamos a demostrar que R es un campo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, para eso de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como aquí ya tenemos todas las propiedades que tiene que cumplir, pues lo primero que tenemos que definir para demostrar si R, que en este caso R ya sabemos que son los reales, es un campo, pues va a ser ¿qué cosa? Va a ser que definamos las operaciones. Entonces, R es un campo donde sus operaciones son las usuales. ¿Ya? Aquí es donde viene otra cosa importante de los ejercicios. Cuando ustedes les dicen demuestre tal cosa con las operaciones usuales, por ejemplo, del campo reales, con las operaciones usuales conocidas. Cada vez que digan esto de operaciones usuales, a lo que se refieren es que usen las operaciones que ustedes conocen. Ahora, si no les aclaran eso de ahí y les definen, por ejemplo, que la suma se define como a ver, por ejemplo, si X es distinto de Y, se define como X más Y menos 1. Por ejemplo, si X es igual a Y, se define como X, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí es una operación, ¿ya? Entonces, aquí es donde viene la relación esta que les hice ver al principio. Por eso es que a mí me gusta que siempre desde el principio nosotros veamos de que las operaciones opciones. ¿Por qué? Porque si a mí me lo definen así, usualmente se podría decir que está en nuestro interior asustarnos y decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Y pues lo que tiene que ver es que, bueno, como las operaciones binarias eran, se podría decir, funciones, esta es una forma de definir una función, ¿ya? Entonces, esta es una operación no ordinaria, que vamos a poner, operación
no ordinaria. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decir que tal conjunto es un campo y me definen esta operación de aquí, todas las propiedades que puse arriba, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, la propiedad de asociatividad. Recuerden que todavía no estamos haciendo el ejercicio, solo estoy explicando esto de aquí porque es importante. Por ejemplo, si yo quiero hacer A más B y digo que A es distinto de B y yo quiero que se cumpla la asociatividad. Entonces, para que se cumpla la asociativa, ¿qué se tiene que cumplir? Que A más B sea igual a ¿qué? A, en este caso, B más A. Ya. Entonces, en el momento en el que yo quiera demostrar esta igualdad de aquí, ¿sí? Cuando yo quiera demostrar esta igualdad de aquí, ¿qué operación es la que yo tengo que usar? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si A es igual, yo qué sé, es igual a X y B es igual a Y, donde X es distinto de Y, ¿cómo vamos a definir A más B? Entonces, bueno, en vez de A más B, voy a poner X, porque A es igual a X. Y en vez de B, voy a poner Y. ¿Ya? ¿Cómo defino esto de aquí? ¿Ya? Ahí es donde yo tengo que utilizar, en este caso, la regla de correspondencia que a mí me dan. Y bueno, como aquí me dice que X es distinto de Y, ¿cuál es la que yo tengo que usar? ¿Cuál de las dos filas es la que tengo que usar? Tendría que usar la de aquí, ¿sí o no? Entonces, si yo uso la de ahí y reemplazo, ¿ya? Reemplazo esto de aquí, yo me voy a dar cuenta que me va a quedar, ¿de qué forma? Me va a quedar X más Y menos 1, ¿ya? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, eh, en cambio, si yo hago Y más X, ¿ya? X sigue siendo distinto de y se va a seguir cumpliendo lo de aquí, ¿sí o no? Entonces, eso y más X va a ser exactamente lo mismo. X más Y menos 1. ¿Ya? Entonces, pero ¿a qué voy con este ejemplo que estoy haciendo aquí? Que para yo demostrar, en este caso, estoy demostrando qué cosa? La propiedad asociativa, ¿no? Propiedad asociativa. ¿Ya? ¿Qué operación estoy utilizando? Estoy utilizando la operación que me define el ejercicio. ¿Ya? No tengo que utilizar la operación que yo conozco, la de la suma normal, sino la que me define el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a comenzar con el ejercicio que queríamos hacer. Entonces, déjenme copiar esto de aquí para no borrar. Entonces, ahora sí, demostrar que R es un campo con sus operaciones usuales. Bueno, entonces, eh, la suma usual, ¿sí? La suma se define como una operación. En este caso, para los reales, se define como una operación que va de reales, cruz, reales. Entonces, en este caso, va de reales y llega a reales. ¿Ya? Y la multiplicación también es una operación que se define de qué forma, como R, cruz, R, y me da un número real. ¿Ya? Entonces, si yo quiero demostrar que R es un campo, pues la primera propiedad que yo tengo que ver es, bueno, la propiedad, en este caso, asociativa. ¿Ya? Entonces, bueno, si con las operaciones que yo lo voy a hacer son las operaciones usuales, yo lo primero que tengo que hacer para comenzar mi demostración es coger, se podría decir, elementos arbitrarios de el conjunto que yo quiero demostrar en este caso. Como en este caso quiero demostrar y ver si es que R es un campo, pues yo tengo que definir, lo primero que yo tengo que hacer es para arrancar mi demostración es sea X, Y y coma Z, ¿ya? ¿Elementos de quién? Elementos de R, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la propiedad asociativa, ¿qué tiene que cumplir? Si ustedes hacen X más Y, esto sea igual a Y. Bueno, en este caso no le vamos a poner con estas letras, sino que simplemente le vamos a poner como lo poníamos cuando les pasé las propiedades. Entonces aquí vamos a poner A más B es igual a B más A.
Ya, entonces en este caso, como nosotros los elementos del conjunto que queremos demostrar estamos diciendo que son x, y y z, pues lo que yo tengo que hacer es sumar x más y. Y como esta de aquí, ¿sí? Es suma en los reales. ¿Vale? Entonces, nosotros sabemos que la suma en los reales, como es la suma que estamos cogiendo nosotros, esa ya de por sí, ya se podría decir que en este caso es conmutativa. Entonces, da lo mismo tener x más y que tener y más x. Pero ¿por qué yo puedo decir esto? Porque esta es la suma de los reales, ¿ya? Para este caso de aquí, ¿ya? En esto de aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos demostrando que se cumple la conmutatividad. Ya, y ahora que yo ya demostré que se cumple la conmutatividad por la simple razón que la operación que yo estoy utilizando es no es más que la suma de los reales, pues ahora yo tengo que definir la asociatividad. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir para la asociativa, en cambio? Bueno, que A más B más C sea igual a A más B más C. Entonces, en este caso, como yo lo que definí son X, Y y Z, que son elementos de los reales, pues en este caso voy a hacer lo mismo, ¿no? X más Y más Z. Bueno, entonces, de nuevo, ¿de qué operación estamos hablando? Entonces, esto es lo que ustedes siempre se tienen que aclarar cuando estén haciendo sus demostraciones, ¿sí? Que esto es suma en los reales. Entonces, se van a dar cuenta que demostrar que R es un campo va a ser una tarea muy sencilla porque realmente están demostrando sobre operaciones que ustedes ya saben que son binarias. Entonces, como ya saben que son binarias, es muy sencillo demostrarlo. Por ejemplo, en este caso, nosotros sabemos que si estos son la suma en los reales, esto da lo mismo que tener X más Y más Z, o sea, romper los paréntesis. Eso porque eso es la suma de los reales. Y sabemos que esto también va a ser igual a ¿qué? A tener en este caso, X más Y más Z. Entonces, ¿qué estoy demostrando aquí? Estoy demostrando aquí que para este caso, esto de aquí es igual a esto de acá. ¿Y qué significa que esas dos cosas son iguales? Bueno, pues que R es, bueno, pero R es asociativo, ¿sí? Entonces, en este caso, ya estamos demostrando dos cosas. Aquí vamos a poner asociatividad y acá en cambio estamos demostrando conmutatividad. Ya. Entonces, hasta ahorita, nada del otro mundo. Ahora, en cambio, vamos a demostrar de que existen, en este caso, neutros aditivos y neutros multiplicativos. Ya, entonces, ¿cuál va a ser el neutro aditivo? Pues el neutro aditivo no va a ser más que demostrar esta igualdad de aquí, que A más cero de K es igual a A. ¿Ya? Entonces yo voy a coger, por ejemplo, como aquí estamos diciendo que X, Y y Z son elementos de los reales, en este caso voy a coger el elemento X y a este le voy a sumar un cero de K. ¿Ya? Entonces si yo sumo a X un cero de K, nosotros sabemos que yo lo que quiero buscar, como es algo, esto sería una variable, se podría decir. Entonces como es algo que yo quiero buscar, en este caso, yo lo que simplemente voy a hacer es que a esto yo le voy a llamar X, ¿ya? ¿Y por qué razón? Porque nosotros sabemos que esto, de nuevo, la justificación en este caso va a ser súper simple, que esto es que suma en números reales. Entonces, como eso es suma en los números reales, esto no va a ser más que ¿qué? Que X más qué, que X más cero, donde cero de K, que en este caso era la notación de qué, la notación del neutro, va a ser igual a cero, donde cero pertenece a los reales, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, estas demostraciones son muy sencillas porque ya la suma y la multiplicación que estamos demostrando
ya sabemos que son operaciones binarias. Y al final, ustedes luego se van a dar cuenta de que para demostrar que algo es un campo, pues lo único que uno tiene que hacer es realmente que cumplan que esas operaciones que les definen son operaciones binarias, ¿sí? Obviamente también depende se podría decir, del conjunto al que se cumple. Entonces, bueno, el neutro multiplicativo, también existe neutro multiplicativo para los reales. Entonces, así mismo vamos a hacer. A punto, en este caso, no vamos a poner cero, sino va a ser uno de K. Recuerdan que uno de K era como se definía el neutro multiplicativo. Eso va a ser igual a A. Ya, entonces, en este caso, de nuevo va a suceder lo mismo. Si yo cojo un elemento arbitrario de los reales, que en este caso es X, y yo le hago producto con 1K, esto va a ser igual a X, ¿sí? Donde 1K, en este caso, va a ser igual a 1, donde C1 pertenece a los reales, ¿sí? Entonces, nos vamos dando cuenta que eso es lo único que va cumpliendo, ¿ya? Y aquí, por lo general, en este, se podría decir en este primer capítulo, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que tal vez no tenga mucho sentido estas demostraciones que se hacen, o vean o piensen que son muy simples, pero luego cuando ustedes dejan acumular todos estos temas, luego uno ya se pierde, porque luego ya vienen temas un poco más fuertes, y ahí es donde ya se complica más. Entonces ahora simplemente, ¿quiénes son los inversos? Inversos tanto aditivo como el inverso multiplicativo. Entonces, de nuevo, ¿qué tiene que cumplir un inverso multiplicativo? Pues tiene que cumplir que si yo hago A, en este caso, suma con, en este caso sería menos A, perdón, aquí, no. Recuerden que cuál era la notación de inverso aditivo, era así, menos A, ¿sí o no? Entonces, esto va a ser igual a el cero de K, ¿ya? Donde ya sabemos que el cero de K es igual a cero, y donde vamos a seguir de que en este caso menos A, que es la notación del inverso aditivo, eso va a ser exactamente igual en este caso a menos A, ¿sí? Porque exactamente ese es el mismo inverso aditivo de los reales. Entonces vamos a poner inverso aditivo de los reales. Ya. Entonces de nuevo viene la última, inverso multiplicativo, entonces tendré inverso multiplicativo. Entonces de nuevo yo tengo que definir la igualdad. ¿Qué igualdad? A producto, con en este caso sería a la menos uno. Eso va a ser igual a cero de uno. No, perdón, no sería cero, sino sería uno, 1 de K. Recuerden que la notación de inverso multiplicativo era 1 de K. Entonces, cuando yo tengo esto, nosotros sabemos que esto se cumple si A menos uno, ¿sí? Es igual. En este caso, de nuevo, cojo un elemento arbitrario de los reales. ¿Ya? Entonces, en este caso voy a coger a X. Entonces yo digo que X punto X a la menos, no, a la menos uno. Esto va a ser igual a 1 de K. Entonces, luego a la menos uno yo me voy a dar cuenta que eso va a ser igual a X a la menos uno. Y esto va a ser igual a 1 sobre X. ¿Ya? Y esto cuando se cumple siempre que X sea distinto de cero, ¿sí? Recuerden que para cero no existe inverso multiplicativo, ¿sí? Ya, entonces, hasta ahorita yo me voy dando cuenta de que va cumpliendo estas propiedades de aquí. Y es sencillo saber que cumplen estas cosas porque la suma y la multiplicación que estamos utilizando ya de por sí ya son operaciones binarias, ¿ya? Entonces, con esto, una vez nosotros nos demos cuenta de que se cumplen todas esas propiedades, nosotros podemos concluir de que R es un campo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, otro tipo de campos que podemos ver también pueden ser los complejos, ¿sí? Usualmente, aquí en álgebra lineal se trabaja bastante con los reales y con los complejos, ¿sí? Existen otros campos, que por ejemplo puede ser el módulo entre dos números, puede ser un conjunto recortado de los enteros, por ejemplo. Por ejemplo, Z sub 1 es como decir el conjunto que contiene a cero y a uno, ¿ya?
Por ejemplo, decir Z sub 2, es decir, el conjunto que contiene el elemento 0, 1 y 2. ¿Ya? Entonces, estos de aquí, dependiendo, pueden llegar a ser también considerados campos, dependiendo cuál sea y dependiendo cómo se definan también sus operaciones. ¿Ya? Entonces, con esto se podría decir que ya entendemos lo principal de lo que tiene que cumplir un campo y la principal teoría que nos necesitamos. Entonces, ahora vamos a decir otra cosa, que un elemento de un campo K, se denomina escalar. ¿Ya? Entonces, cada vez que hablemos de un elemento, de un campo, estamos hablando de escalares, ¿sí? Entonces, esto es, se podría decir, lo importante detrás. Ahora vamos con lo que es un espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, bien, ¿qué son los espacios vectoriales? ¿Ya? Entonces, para yo definir qué es un espacio vectorial, pues yo primero tengo que llegar a entender, ¿sí? Qué es una estructura algebraica. Entonces, ya vimos al principio que la estructura algebraica de un espacio vectorial no es más que aquellas que contienen un elemento B, a un elemento R, a una suma y a una multiplicación, ¿ya? Donde se podría decir, en este caso, vamos a ver, por ejemplo, V es B, un espacio, perdón, aquí es un conjunto no vacío, ¿ya? Donde R es un campo, y vamos a decir donde esto es una operación, ¿sí? Binaria, y esta multiplicación de aquí va a ser una operación mixta, ¿sí? Esta de aquí es una operación mixta. ¿Y por qué es una operación mixta? Porque esta operación de aquí, este punto de aquí, va a ser una función que va a estar definida de esta forma. Aquí no vamos a poner. Ya. Esta función va a ser el producto, se podría decir, el producto cartesiano entre B cruz R. ¿Y qué elementos me va a dar? Pues me va a dar elementos de B, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto de aquí, este producto que nosotros vamos a demostrar es como que fuera un producto de escalar por vector, ¿ya? Pero ¿por qué yo defino que esto es un producto de escalar por vector? Porque si se dan cuenta que aquí yo estoy cogiendo un elemento de V, ¿sí? Y un elemento de R. V es, en este caso, se denominan elementos del espacio vectorial. Entonces, los elementos del espacio vectorial, desde la primera clase que vimos, ¿cómo se llaman? Los elementos de un espacio vectorial se llaman vectores, ¿ya? Y los elementos de R se llaman escalares. Por eso es que yo cojo un elemento de R, un elemento de V, entonces ahí lo que estoy definiendo es un producto de escalar por vector, ¿sí? ¿Y eso qué me va a devolver? V, o sea, un elemento del espacio vectorial, que en este caso va a ser un vector también. ¿Ya? Entonces, ¿qué propiedades? Asimismo, como los campos, los espacios vectoriales también tienen que cumplir con ciertas propiedades. Estas propiedades van a ser las siguientes. ¿Ya? Entonces, aquí esto se va a definir en dos. ¿Ya? Estos de aquí que voy a copiar, déjenme pegarlos acá. Entonces, estos van a ser los primeros axiomas que vamos a revisar. Entonces, estos de aquí son los primeros, cerradura bajo la suma, ¿ya? Y de ahí vienen los de acá.
los de la multiplicación. Ya, se lo Ya, entonces déjame poner más acá. Ahí está. Ya. Entonces, estos son los axiomas tanto para la suma y para la multiplicación que tienen que cumplir. Por ejemplo, esto de la cerradura de la suma, ya. ¿Qué es lo que me dice? Pues lo que les dice es que si ustedes hacen, por ejemplo, v más v1, ¿sí? Y este le vamos a poner v2, ya. Siempre que v1 v2 pertenezcan a B, que es el conjunto no vacío, ¿ya? Entonces, lo que dice esto es que V1 más V2 también pertenece a B. ¿Qué significa que se cumplan estas dos condiciones de aquí? Pues que se cumpla la condición de aquí y la condición de acá, lo que significa no es más que se podría decir que sea una operación binaria. ¿Por qué? Porque yo cojo dos elementos del conjunto B y quiero que la suma, cuando yo hago operación entre estos dos elementos, me dé exactamente un elemento que también está en V. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir la primera, la cerradura bajo la suma. Y de ahí viene la conmutatividad asociativa, la existencia de neutro aditivo y la existencia de elemento opuesto para la suma. Ya, entonces, de nuevo, estos de aquí no son más que casi que las mismas propiedades que nosotros también veíamos en las operaciones binarias. ¿Ya? ¿Y por qué razón? De hecho, hay algo importante, ¿sí? Que si se dan cuenta, aquí ¿cuántas propiedades vemos? Vemos 10, ¿no? Entonces, dependiendo del ejercicio, esos 10 axiomas que tienes que demostrar para que algo sea un espacio vectorial, pueden llegar a ser 8. ¿Por qué? ¿Cuándo pueden llegar a ser 8? Cuando les aclaran de que la operación suma y la operación multiplicación entre escalar vector son binarias. ¿Y por qué cuando son binarias estos 10 axiomas se convierten en demostrar solo 8? Porque, a ver, ¿qué significa que estas dos operaciones sean binarias? Significa lo que vimos al principio, ¿no? Que siempre que yo coja dos elementos de un conjunto, me dé exactamente un elemento del mismo conjunto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esto y esta son operaciones binarias, ya no tengo que demostrar esta de aquí. Porque yo ya de por sí, por concepto, yo ya sé de que si en este caso, la suma y la multiplicación que estén definidas son binarias, quiere decir que ya de por sí ya cumplen con este de aquí, con la cerradura de la suma y la cerradura de multiplicación por escalar. ¿Sí? Entonces, para cuando a mí me aclaren que, que las operaciones que a mí me dan son, en este caso, son binarias, yo ya no tengo que demostrar ni cerradura de la suma ni cerradura de la multiplicación. ¿Ya? Entonces, todos estos de aquí se podría decir que son los axiomas que yo tengo que hacer para demostrar cualquier tipo de espacio vectorial en este caso. Entonces, en un momento, vamos a poner uno. Ya, entonces ahora vamos a ver este de aquí. Ya, entonces, en este caso, vamos a poner esto aquí. Y ahí ahora la pregunta es, bueno, si yo tengo Rn, conjunto de vectores de n coordenadas, de números reales, Rn es un espacio vectorial con las siguientes operaciones. Entonces déjenme pegar las operaciones para comenzar a hacer este de aquí. Ya, entonces me definen estas dos operaciones y me dicen que estas son las operaciones que me definen. Entonces, vamos a hacer más pequeños y las vamos a poner por aquí. Entonces, miren, en este caso, esa es la pregunta, ¿no?
¿ya? ¿Cuál es la demostración? ¿Cómo demuestro que el conjunto de Rn, o sea, de los de vectores de n coordenadas, ¿ya? ¿Cómo demuestro que eso es un espacio vectorial con estas operaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que comenzar a demostrar cada uno de los axiomas que vimos en antes. Entonces, por ejemplo, el primer axioma es la cerradura. ¿Qué me dice la cerradura? Que si yo cojo, en este caso, un elemento de V1, vamos a decir que V1, V2, V3, Vn, pertenecen, en este caso, a Rn, ¿sí? ¿Qué significa que estos de aquí, se podría decir, esos elementos pertenecen a Rn? Pues lo que significa es que cada uno de estos de aquí van a ser vectores, ¿ya? Entonces, ¿cómo demostramos que se podría decir la primera propiedad que vimos aquí arriba? O sea, la cerradura bajo la suma, ¿ya? ¿Cómo demostramos la cerradura bajo la suma? Pues lo que tenemos que hacer es coger un elemento arbitrario de este conjunto de aquí y coger otro más, ¿ya? ¿Y qué tenemos que hacer? Que estos dos elementos pertenecen a Rn, ¿ya? Pero también nosotros queremos que su suma, o sea, la suma entre B1 más B2, pertenezca a Rn. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la simple demostración? Pues no va a ser más que coger x1, x2, xn, ¿ya? Y vamos a decir que este es B1. Y por ejemplo, para cambiar, vamos a decir que B2 es igual a Z1, Z2, Zn, ¿ya? ¿Y quién es Z1 y X1? ¿Ya? Y aquí es donde ustedes tienen que estar bien pilas, porque recuerden de que un espacio vectorial era una estructura algebraica, ¿no? Entonces, un espacio vectorial, ¿cómo se define? Se define como V, como el campo, como en las operaciones, ¿no? En este caso, más y puntito, ¿ya? Ahora, yo les pregunto, estos de aquí, estas coordenadas de aquí, ¿sí? ¿Son elementos de qué conjunto? ¿Son elementos de Rn o no? O sea, solo las coordenadas son elementos de Rn o no, chicos. Las coordenadas serán elementos de Rn. ¿Ah? ¿Qué opinan? Ya, y ahí es donde tienen que comenzar a entender la diferencia entre vector y escalares, ¿ya? Los escalares son las entradas de los vectores, ¿sí? Pero recordar que los vectores simplemente se definen como elementos de espacios vectoriales, ¿ya? Entonces, los escalares, por ejemplo, en este caso las coordenadas, son las entradas de los vectores, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos asegurar? Que x1, x2, x3, xn, ¿pertenecen a quién? Pertenecen a R. En este caso, que R va a ser los reales, ¿sí? Y en cambio, Z1, Z2, Zn, va a pertenecer a quién, va a pertenecer a los reales. Entonces, si se van dando cuenta que yo voy justificando cada cosa que yo voy poniendo en la demostración, yo voy justificando, bueno, a esto que pertenece, esto de acá que pertenece. Entonces, bien, aquí lo que yo quiero demostrar es que B1 más B2 pertenecen, en este caso, a B, al espacio vectorial. Entonces, ¿cómo demuestro esto de aquí? Pues lo primero que tengo que decir, bueno, ¿quién es B1? B1 era x1, x2, xn, más B2. V2 era Z1 más Z2 más Zn, ¿ya? Entonces, ¿cómo ya, y ahora aquí,
¿cómo se define la suma? ¿Cómo se define la suma, en este caso, para este espacio que me están pidiendo demostrar? Se define de esta forma. Entonces, si se dan cuenta que, ¿qué es lo que hace esta suma? Pues es la suma usual entre vectores, que es componente a componente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define esta suma? Componente a componente. Eso quiere decir que esto va a ser igual ¿a qué? A x1 más z1, a x2 más z2, punto, 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 xn más zn. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, aquí lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta es que esto es un número real. Esto es un número real. ¿La suma entre números reales sigue siendo un número real? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? De que esto, este y este siguen siendo elementos o escalares que son elementos del campo, que en este caso el campo que estamos utilizando es el campo de los reales, ¿ya? Entonces, como esos siguen perteneciendo, ¿sí? Eso es lo que vamos a poner. X1 más Z1, X2 más Z2, coma, punto, 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 xn más zn, pertenecen a los reales, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos concluir con eso? Si siguen perteneciendo a los reales. Bueno, que este vector que está aquí también pertenece, en este caso, no a los reales, sino a Rn. Entonces, ¿qué estamos demostrando? Que B1 más B2 pertenecen, en este caso, a Rn, ¿sí? Y aquí efectivamente, si se dan cuenta de que en el principio decíamos que B1 y B2 pertenecen a Rn, y lo que queríamos demostrar era esto, que B1 más B2 siguen perteneciendo a Rn. Y con esto se podría decir que lo demostramos, es lo único que habría que hacer para la demostración. Ya. Entonces, ahora de nuevo vamos ahora en cambio a ver si se cumple la cerradura bajo la multiplicación. Entonces, en la cerradura bajo la multiplicación, pues de nuevo lo que tenemos que hacer es el producto de escalar por vector. Entonces cogemos un escalar, que en este caso le vamos a llamar alfa, ¿sí? Alfa 1, alfa 2 y punto, 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 alfa n, pertenecen a los reales, ¿sí? Y vamos a decir que B1, B2, punto, 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 Bn, pertenecen a Rn, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, hago el producto de alfa 1 por B1, ya sabemos que B1 era qué. Bueno, si esto es alfa 1, B1 ya sabemos que era x1, x2, punto, 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 xn, ya. Entonces, de nuevo, este alfa, ¿sí? Alfa 1 es un escalar. Y todos estos de aquí también son escalares. ¿Cómo se define esta multiplicación? Bueno, entonces yo de nuevo tengo que ver qué cosa, lo que me define en este caso el ejercicio. Entonces, en este caso el ejercicio me dicen esto, ¿sí? ¿Cómo se define esto? Bueno, que este alfa como que lo distribuye a cada uno, ¿ya? Exactamente como se define la operación que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo estoy haciendo no va a ser más que igual a alfa 1 por x1, alfa 2 por x2, punto, 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 alfa n por x. No, perdón. Aquí no es alfa 1, porque recuerden que solo tenemos alfa 1, o sea, esto se hace como una especie de distributivo, ¿sí? Entre comillas. Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo? Bueno, que esto de aquí, cada uno de estos elementos siguen siendo escalares. Y si yo hago escalar por escalar, escalar por escalar, pues estos siguen siendo elementos de quién? Elementos de R, que en este caso es el campo. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que alfa 1, x1, alfa 2, x2, punto, 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 alfa 1, xn, pues esto va a pertenecer, aquí de nuevo es alfa 1, perdón. Ya, esto de nuevo va a pertenecer a qué? Esto de nuevo va a pertenecer, en este caso, a Rn, ¿sí? Entonces, como siguen siendo reales, se podría decir que este vector de aquí, ¿sí? Que es el vector resultante, ¿no? ¿Esto qué era? Esto era alfa 1, B1, ya.
Esto sigue siendo, ¿qué cosa? Sigue siendo un elemento, en este caso de Rn, ¿ya? Entonces, de esa forma, me doy cuenta de que también cumple, ¿qué cosa? También cumple la cerradura bajo la multiplicación, ¿ya? Entonces, de nuevo, tengo que seguir viendo que cumplen las demás propiedades. Entonces, ahora vamos a comenzar con la conmutatividad entre la suma, la asociatividad y así. Entonces, por ejemplo, la conmutatividad, ¿ya? Con- Ya. Entonces, la conmutatividad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente vamos a coger un elemento B1 más B2 y queremos demostrar que eso es exactamente igual a B1 más B2. Entonces, perdón, aquí sería B2 más B1. B2, B1. ¿Sí? Entonces, eso significa que sean conmutativos. Ya, ahora, ¿cómo demuestro esto? Bueno, sabíamos que B1 era X1, X2, punto, XN, más Z1, Z2, ZN. Entonces, aquí, ¿qué vamos a decir? Vamos de nuevo a utilizar la misma operación que definimos al principio. Recuerden que la suma entre dos vectores era igual a ¿qué? En este caso. Para este ejercicio era componente a componente. Entonces, eso quiere decir que esto era igual a X1 más Z1, X2 más Z2, XN más ZN. Ya. Entonces, ahora sí, ya. Recuerden de que esto de aquí, sigue siendo ¿qué cosa, chicos? Siguen siendo suma de números reales, ¿ya? Entonces, como esto sigue siendo suma de números reales, sabemos que demostramos en antes que como los reales eran un campo, en los reales también se cumple la conmutativa. Eso quiere decir que tener x1 más z1 es exactamente lo mismo que tener z1 más x1. Y da lo mismo que tener z2 más x2, zn más xn. Bueno, y si esto nosotros lo separamos, ya, si lo separamos, ¿cómo me va a quedar? El primer vector que me va a quedar z1, z2, zn, más x1, x2, xn, ya. Pero ¿quién era zn? Bueno, ¿quién era este de aquí? O sea, z1, z2, zn, ese era b2. ¿Y quién era el vector que tenía como entradas x1, x2 hasta xn? Pues ese en cambio era b1. ¿Qué están demostrando aquí? Bueno, están demostrando que recordar que esto de aquí era igual a ¿qué? Esto era igual a ser b1 más b2, porque este era b1 y este era b2. Ya. Entonces lo que están demostrando es que b1 más b2 es exactamente igual a ¿qué? A esto de aquí. Entonces, si dicen que estas dos cosas son iguales, quiere decir que cumple con la propiedad de conmutatividad. ¿Ya? Entonces, ahora ya va cumpliendo las propiedades, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la siguiente que voy a demostrar? Pues la existencia de un elemento, no, en este caso, antes de la existencia del elemento neutro, vamos primero con la asociativa. Entonces, de nuevo, vamos a hacerlo súper rápido esto de aquí para tratar de terminar más rápido. Entonces, de nuevo, ¿cómo vamos a demostrar la asociativa? De la misma forma que demostramos la conmutativa. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar a un B1, B2, B3 que pertenecen a Rn, ¿sí? Entonces, si yo tengo B1 más B2, ¿qué es lo que yo quiero demostrar? Que si yo tengo esto es exactamente igual a B1 más B2 más B3. Ya. Entonces, bien, vamos a decir que B1 era X1, X2, XN. Y vamos a decir que B2 era Z1, Z2, ZN. Y vamos a decir que esto era igual a B3 y B3 era Y1, vamos a ponerle. Sí, aquí vamos a poner B3 es igual a Y1, Y2, YN. Ya. Entonces, si yo hago la suma entre estos dos, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues lo que yo voy a obtener es, en este caso, bueno, aquí voy a tener X1 más Z1, y aquí voy a tener X2 más Z2,
y punto, aquí voy a tener xn más zn. Y esto va a estar sumado ¿con quién? Con y1 más y2 hasta yn. Ya. Entonces, esto de aquí me va a quedar de esta forma, me va a quedar este vector de aquí. X1 más Z1 más Y1. Y aquí me va a quedar X2 más Z2 más Y2, XN, ZN y YN. Ya, entonces ahora en cambio que tengo este vector de aquí, ya, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer que este vector de alguna forma me quede asociado a como yo quiero. Entonces, en este caso, recordar que lo que yo tengo aquí no es más que qué, no es más que suma de números reales. Entonces, esta suma ya es asociativa. Entonces, en este caso, yo voy a querer que se asocien por simple conveniencia. Yo voy a querer que se asocie en este caso B2 con B3, o sea, Z1 y Y1. Ya, eso quiere decir que esto de aquí lo voy a separar de esta manera. Voy a poner X1, X2, XN, más Z1 más Y1, Z2 más Y2, ZN, YN. Ya, y esto va a ser exactamente igual a tener X1, X2, XN, más, aquí vamos a poner otro paréntesis, y vamos a poner Z1, Z2, ZN, vamos a poner directamente. Ya, más Y1, YN. Ya. Bueno, ¿y quién era X1? X2 hasta XN, pues ese era B1 más. ¿Quién era este de acá? Este de acá era B2 y este de acá era B3. ¿Eso qué quiere decir que estamos demostrando? Bueno, estamos demostrando que esto es igual a ¿qué? Que esto es igual a esto de aquí, ¿sí? Entonces, con eso acabamos de demostrar, ¿ya? Entonces, ahora que ya se podría decir que ya demostramos que sea ahí, pues ahora tenemos que ver la existencia de un neutro aditivo. Ya, entonces, ¿qué se tiene que cumplir para el neutro aditivo? Bueno, para el neutro aditivo lo que se tiene que cumplir es que si yo hago B1 más, en este caso, 0 de Rn, ya, se va a hacer el neutro, ¿no? Y eso va a ser igual a B1. Ya, entonces yo lo que realmente estoy buscando, vamos a decir que las coordenadas de Z de Rn son estas de aquí. Recuerden que le pongo letritas porque yo no estoy seguro exactamente de quiénes son. Ya. Entonces, B1, ya sabemos que es X1, X2, XN. Y bueno, 0 de Rn va a ser ¿quién? Va a ser A, B, C, hasta Z. Entonces, esto va a ser igual ¿a qué? A B1, que B1 va a ser X1, X2, XN. Ya. Entonces, en este caso, ¿ya? Yo voy a tener que este neutro de aquí, esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a X1 por A, X2 por B, más B, o sea, todo esto más, ¿no? Porque recuerden que la suma entre los vectores es componente a componente. Aquí va a ser XN más Z. Y esto va a ser igual a X1, X2, XN. Entonces, esto por conclusión, vamos a decir que esto es igual a esto de aquí, ¿sí o no? Que esto es igual a esto de acá, que esto es igual a esto de acá. Eso quiere decir que yo voy a tener X1 más A es igual a X1. Entonces, ¿qué tiene que pasar con A para que se cumpla eso? Bueno, A tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se podría decir
Que aquí va a pasar lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, para x2 más b va a ser igual a x2. Y b va a ser igual a ¿quién? B va a ser igual a 0. Y así sucesivamente, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero xn más, en este caso, z igual a xn, en cambio aquí z también va a ser igual a 0. Ya. Entonces, el 0 en este caso, el 0 de Rn no va a ser más que ¿quién? Que el 0, 0, punto, 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 hasta 0n. ¿Sí? Entonces, con esto demostramos la existencia de ese ahí, porque si nosotros cogemos este vector de aquí y se lo sumamos a cualquier vector arbitrario de Rn, voy a obtener exactamente el mismo vector arbitrario, ¿sí? Eso es lo que estoy demostrando aquí, si se dan cuenta. Ya. Entonces, con eso demostramos la existencia de un cero de Rn. Ya, entonces con esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo último que tendríamos que hacer? Bueno, demostrar que si X pertenece a Rn, demostrar que tiene inverso aditivo. Ya, entonces, ¿cuál va a ser el inverso aditivo? Bueno, el inverso aditivo va a definirse de esta forma. B1, ya, B1 más menos B1, esto va a ser igual a, se podría decir, a 0 de Rn. Ya. Entonces, de nuevo, puede tener exactamente lo mismo. Ya, entonces, ¿quién va a ser B1? B1 va a ser x1, x2, hasta xn, menos B2. Bueno, eso va a ser menos x1, menos x2, punto, punto, punto. Recuerden que aquí está más, hasta xn, menos xn. Entonces, si yo sumo esto de aquí, ¿qué me va a dar? Me va a quedar que x1 menos x2, me va a quedar, perdón, menos x1, aquí va a ser x2 menos x2. Y por último vamos a tener xn menos xn. Ya. Entonces esto va a ser exactamente igual a ¿qué? Bueno, x1 menos x1 va a ser 0, x2 menos x2 va a ser 0, y xn menos xn va a ser 0. Por lo tanto, ¿qué estoy demostrando aquí? Que este es igual a ¿qué? Al 0 de Rn. Entonces, ¿qué estoy demostrando? Estoy demostrando que B1 más menos B1 es exactamente igual a Rn, al 0 de Rn. Por lo tanto, confirmo, ¿qué cosa? La existencia de esto. Ya. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya si se dan cuenta, eh, hasta ahorita he demostrado todas las propiedades de quién? De la suma, ¿sí? O sea, he cumplido todas estas propiedades de aquí. Esta, esta de aquí y esta de aquí. ¿Ya? Hemos demostrado esas cinco, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos falta demostrar para decir que Rn es un espacio vectorial? Pues lo que nos faltaría demostrar serían estas de aquí, axiomas para la multiplicación. Entonces, bien, aquí lo que vamos a hacer, hasta aquí se va a quedar la clase del día de hoy, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estas de aquí, estas cinco de aquí, las van a poder hacer ustedes. Obviamente, me pueden mandar los mensajes por interno. La pueden hacer hasta el martes de la próxima semana, que es la siguiente clase, ¿sí? Y como ya saben, la grabación, déjenme ponerle esto.